Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Vamos a retomar la enseñanza o nuestra serie que hemos estado llevando y del libro de los Hechos. Y estábamos en el capítulo 2, es de nuestra serie, y ahí nos quedamos la vez pasada hace 15 días y cubrimos hasta el versículo 36. Interrumpimos 2 semanas esta serie por las fiestas que pasamos, así es que necesitamos introducir esta enseñanza para que recuerden, para que podamos entender de qué es lo que comentamos las semanas pasadas, cuyo título mencionábamos que estábamos hablando sobre caminando bajo el poder del Espíritu Santo. En esencia, lo que yo exponía de manera resumida es que Pedro predicó cuando el Espíritu Santo de Dios vino y literalmente se apoderó de ellos, y en este caso se apoderó de Pedro para usarlo como instrumento de la predicación, ¿sí? Hoy nosotros vamos a continuar ese mensaje, de manera que vamos a hablar sobre caminando bajo el poder del Espíritu Santo, segunda parte. Nosotros dijimos en esa ocasión, entre otras cosas, que caminar bajo la unción del Espíritu Santo es estar arraigado en la palabra de Dios, que el mismo Espíritu ha inspirado, ¿sí? También dijimos que la predicación bajo la unción del Espíritu en Cristo su predicación es céntrica, ¿sí? Y vimos de manera que Pedro enfocó su exposición en la vida, en el ministerio, en la muerte, en la crucifixión, en la resurrección, en la ascensión y en la sesión, o sea, de sentarse, como hemos dicho, a la mano derecha del Padre, a la diestra de Dios. Todo su sermón tenía que ver con todo eso, lo que acabo de decir. Pedro aprovechó la oportunidad para ayudarnos a nosotros, bueno, a ellos primariamente, después a nosotros a entender inmediatamente después de que habló de Cristo, que estaba sentado a la derecha del Padre y que ellos eran culpables de haber crucificado a Cristo. Y lo hizo con mucho denuedo, ¿sí? Que es una de las características que dijimos también que está presente en la predicación cuando hablamos con denuedo, que el Espíritu Santo viene y nos unge para poder hablar su palabra. Y como dicen en el versículo 23 de Hechos 2:23, dice: y a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, que le estaba diciendo a ellos, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿sí? Y Pedro vuelve a dar esas mismas características en el versículo 36. Y en el versículo 36 nos menciona: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hay algo de intensidad, de cierto sentido, como dijéramos, de urgencia, cuando dice sepa pues. Ese día el Espíritu de Dios que había sido dado a la iglesia les permitió ver a ellos 2 cosas que podríamos mencionar. Una de ellas, que verdaderamente ellos eran culpables, o sea, nosotros éramos culpables, y lo decimos por la respuesta que ellos dan después, ¿no? Ahorita les voy a mencionar. Y la 2, les permitió ver esa situación del Espíritu Santo, les permitió entender la gravedad de haber crucificado a alguien que Dios había hecho Señor y Cristo, ¿sí? O sea, había hecho el Mesías y el Kyrios, ¿sí? El Espíritu ya había descendido en ese momento, sí, previamente, había dado las manifestaciones que hemos hablado: un viento impetuoso, lenguas como de fuego,
que se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí presentes, sobre los 120 personas. Y el Espíritu tomó las palabras de Pedro, inspirada por el mismo Espíritu, y en ese momento hagan de cuenta que el Espíritu Santo las empieza a aplicar a la gente que empieza a hablarles. Pedro y todos los 120 personas las empieza a aplicar a los oyentes. Y este es el resultado de la aplicación de la palabra al corazón de los creyentes. Ahora sí vamos a leer del versículo 37 al versículo 41. ¿Sí? Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si se dan cuenta, el texto que yo acabo de leer es corto relativamente, pero está lleno de grandes enseñanzas, hermanos, que en un momento los voy a decir. Si quieren apuntar, ahorita voy a empezar a mencionar los puntos y después los voy a desglosar. Déjenme decirles de una manera de resumen, como si fuera una tabla de contenido, ¿sí? Todo lo que este texto contiene. En primer lugar, lo que vamos a ver es: hay un resultado de la predicación. Es el primer punto que vamos a tocar. Hay un resultado de la predicación, y precisamente es porque estás bajo o estás caminando en el Espíritu. Acuérdense que Pedro ya había sido bautizado en el Espíritu. Acuérdense que Pedro ya había recibido la manifestación del Espíritu Santo, y entonces, como resultado de la predicación, precisamente vino una respuesta que aplicó el Espíritu Santo a los oyentes. El segundo punto que voy a tocar: hay una condición para el perdón de pecados, ¿sí? Hay una condición para el perdón de pecados. Y yo quiero enfatizar esto, que no es llenada, esos requisitos no es llenada, a menos que el Espíritu de Dios ilumine la mente del pecador. ¿Sí me doy a entender con esto? O sea, no puedes tú arrepentirte de tu propia voluntad, porque muchos lo pueden hacer, pero no se arrepienten en el Espíritu, o sea, no se arrepienten verdaderamente, ¿sí? Y ahí es donde ahorita voy a desglosar. En tercer lugar, hay una autoridad para el perdón de los pecados, ¿sí? Esa autoridad del perdón de los pecados, que no es aceptada a menos que el Espíritu de Dios nos dé una nueva forma de pensar. Así es que el tercer punto es: hay una autoridad para el perdón de los pecados, ¿sí? El cuarto lugar: hay una promesa para los que han recibido el Espíritu. Hay una promesa para los que han recibido el Espíritu. Quinto lugar, voy muy rápido, ¿verdad? Quinto lugar, échenle más rápido a la pluma. Quinto lugar: hay una exhortación para los que aún permanecen en incredulidad. Hay una exhortación para los que aún permanecen en incredulidad. Que claramente nosotros podemos entender que esa incredulidad solo el Espíritu de Dios puede removerla. De ahí creo que la función vital del Espíritu para la iglesia es que Él venga a remover la incredulidad que muchas veces hay en los corazones. Y por último, número 6, de todo lo que ya dije,
de toda la predicación que el apóstol Pedro dijo, hay una cosecha. O sea, como diríamos, hay una consecuencia de la predicación. Pero siempre hay una consecuencia bajo la unción del Espíritu. Así es que vamos a empezar a abordar. Imagínate todo lo que Dios puede empaquetar, diríamos así, en un texto corto. Por eso le llamamos que es un Dios grande, porque en tan pocos versículos tenemos un gran contenido. Y escucha diríamos, la respuesta a la predicación de Pedro, que su predicación siempre fue y debe de ser para nosotros también cristocéntrica, donde es concluida en el versículo 36 y dice: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este que crucificaste Dios lo ha hecho el Kyrios, el Mesías prometido, el Kyrios, el Señor, el gobernante de todo, el que es el amo, el que es el Señor de todo, ¿no? Inmediatamente después, como primer punto, hay un resultado de la predicación. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Quiénes le dijeron? Los oyentes, no los 120 personas que habían recibido la promesa del Espíritu Santo, sino las demás personas que estaban escuchando o que salieron ellos a predicarles y empezaron ellos a hablarles y dijeron ellos: varones hermanos. O sea, ya se hacían partícipes de los hermanos, ¿no? ¿Qué haremos? Y Pedro presenta, como ya lo dije, la vida de Jesús desde la encarnación hasta la ascensión. Los acusa también ser parte de una generación que fue culpable, ¿sí? Que clavó a Cristo, pero que el mismo Espíritu toma la palabra y la empieza a aplicar en el corazón de todos ellos, de todos los oyentes, y como que da la impresión, hermanos, no sé si se dan cuenta, que no lo sabemos a certidumbre, pero como que esta gente interrumpió el mensaje, interrumpió el sermón de Pedro, porque si se dan cuenta en el versículo 36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que hasta Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: espérate, Pedro, espérate. Varones hermanos, ¿qué haremos? Como que en este momento ustedes me interrumpen a mí. Y ellos hicieron esta pregunta: hermanos, ¿qué haremos? Tú puedes ver ahí la acción del Espíritu en la palabra. Con esta misma palabra, hermanos, es si se dan cuenta, es una audiencia judía. Acuérdense que habían venido todos los judíos de todas partes, de todas las regiones, a hacer el día del Pentecostés. Acuérdense de lo que les había comentado. Esta audiencia era judía. Estaban viendo algo ellos. Algo estaba ocurriendo, pero también yo pienso que estaba ocurriendo algo en sus mentes, en sus corazones de esas personas al estar escuchando todo esto. Y ahí está la acción del Espíritu Santo para poder llamar a este predicador convertidos al cristianismo, o sea, Pedro y los 120 personas quienes estaban allí, que en su momento odiaban los odiaban a ellos porque incluso los perseguían, ¿no? Sabemos que los perseguían ciertamente sí las leyes, pero por otra parte eran inducidos por la revoltura precisamente de los judíos que no querían ellos y no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Quienes odiaban primariamente y después, ya que empezó el Espíritu Santo a compungir sus corazones, dice que le llamaron hermanos. Y ahí están compungidos de corazón. La versión Nueva Traducción Viviente realmente traduce este texto como: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, que al grado que dicen hermanos. O sea, no sé si se pueden imaginar ustedes que de repente
De repente tú le estás hablando a una persona en la calle, no, mira, Cristo fue quien crucificases tú por tus pecados, y al mismo momento te interrumpe, hermana, hermano, ¿qué haremos? Y tú te quedarías así asombrado, y ahora, ¿por qué me llama hermano? ¿No? Bueno, ellos fueron así por la predicación, por la acción del Espíritu Santo. La idea en el original de esto es como que las palabras de Pedro eran como una daga, una lanza allí, que traspasó el corazón, es lo que nos da la idea en el original, de los que estaban escuchando ahí, y que esto implicaba para ellos cierto dolor, a la vez cierta ansiedad, porque interrumpió a Pedro allí. A ver, Pedro, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Mostraron esa cierta ansiedad, ese remordimiento al mismo tiempo, pero todo fue efectuado por la acción del Espíritu Santo. Imagínate esa idea que yo estoy predicando, que estamos predicando las verdades, el Espíritu de Dios las aplica a sus mentes de ustedes, a su corazón, y el resultado de eso es que tú sientes como si algo estuviese traspasando tu interior, y al mismo tiempo tú experimentas como que una ansiedad y un remordimiento intenso. Bueno, estas personas sintieron eso. Nosotros estamos hablando verdaderamente de una conversión genuina. No estamos hablando de unas lágrimas que vinieron y se fueron, quizás como las de Judas. No estamos hablando en un sentido como de vergüenza que alguien siente y llora por un momento, pero cuando todo se sabe, sí, ya toma tranquilidad su corazón porque pues ya se supo y ya no hay nada que hacer. No estamos hablando tampoco de alguien que se arrepiente de alguna de las cosas de su vida de manera selectiva, ¿sí? Me arrepiento de esto y me arrepiento de esto, pero decidimos que no arrepentirnos de ciertas cosas. Como decíamos la semana pasada del predicador Riley del siglo pasado, que muchos están dispuestos a abandonar todo por seguir a Jesús, excepto ese pecado querido. ¿Sabían que hay pecados queridos que no queremos dejar? Y que por eso el pecado, y que por ese pecado nosotros somos condenados al infierno, por ese pecado querido. No estamos hablando tampoco de alguien que simplemente está experimentando un cierto temor a las consecuencias. Estamos hablando de un grupo de personas que están bajo la convicción del Espíritu, con dolor agudo, con un sentido de ansiedad, con un sentido de remordimiento, con un deseo de hacer algo que los saque de allí, de donde están ellos. Ellos preguntan entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pues solo, obviamente, para ser salvos, ¿verdad? Y ese es el resultado de la predicación de Pedro, hermanos. Convicción aguda de su pecado. ¿Sí? Los hizo convictos de su pecado para que ellos, el Espíritu Santo les hiciera creer en él y fueran y preguntaran, ¿qué debemos de hacer? Y creo que eso es una excelente enseñanza, hermanos, para la iglesia de hoy en día, porque la iglesia de hoy en día quiere ser tan cuidadosa con el visitante, con el que llega, que no quiere que nadie le ofenda, que no quiere que nadie se sienta acusado, que la palabra de Dios no lo confronte, que bájele tantito porque pues se vaya a molestar, y qué tal si ya no regresa, y el amor y demás cosas. Pedro aquí les dijo en el versículo 36, todos vosotros, todos ustedes crucificaron a Dios, al que había crucificaron a Jesús, que Dios lo había hecho a él Señor y Cristo. Ustedes fueron culpables de todo esto, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de cuidar que los que vengan a la iglesia no se sientan aludidos a lo que es en realidad su intención del corazón, que es malvado, perverso, pero también que fue partícipe de la crucifixión de Cristo. Sí, pero pues fue 2000 años. Bueno, sí, pero traes el pecado ahí. ¿Y qué necesita esa persona? Arrepentirse de su pecado. ¿Cuál es el resultado final? Es que precisamente nadie se sienta convicto de pecado y por tanto
tiene que arrepentirse y convertirse a Cristo, ¿sí? Michael Green, en su libro Evangelismo a través de la iglesia local, hace esta anotación, hermanos. Dice que en el otro extremo, y más comúnmente, es fácil ver a un cristiano pasteurizado, como la leche que es tratada y es embotellada antes de ser servida. O sea que rebajada, diríamos así, ¿no? Entonces, el cristianismo o el cristiano ha diluido la palabra y por tanto ha diluido su nivel de cristianismo, ha sido pasteurizado, ¿sí? Y entonces le molesta cada vez que lo confrontan con la palabra de Dios, le molestan cuando hay un desafío a través de la palabra de Dios y por lo tanto no transforma a nadie cuando hablamos diluida la palabra de Dios. Acuérdense, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que viene y trae confrontación a las personas, confrontación a lo que están escuchando ellos, ¿no? Es un evangelismo, decía Michael Green, es un evangelismo que no tiene nada que ver con un cambio radical. Con eso, con ese cristianismo, con ese evangelismo, está muy alejado, decía él, de Jesús. Jesús, el extremista más radical que el mundo haya visto, que siempre estuvo desafiando a hombres, a mujeres, desafiando a la nación, a dejar sus áreas de vidas egoístas para seguirle a él. Y dice Michael Green que la iglesia frecuentemente ha domesticado a Jesús, ya ha debilitado las buenas nuevas. O sea, en pocas palabras, ha diluido el mensaje. Y cuando tú diluyes el mensaje, precisamente no trae el efecto que el Espíritu Santo quiere, ¿sí? Eso no fue el caso o lo que pasó con Pedro. Pedro, bajo la unción del Espíritu, lleno de denuedo, predica de una manera que hace que las palabras traspasen el interior de las personas y les habla de una forma que ellos han pecado contra Dios, que ellos son pecadores y que necesitan arrepentirse de ese pecado. Y sin embargo, hoy en día hay algunos que ni siquiera quieren pronunciar la palabra pecado en los púlpitos, porque algunos podrían ofenderse, pero resulta que una de las palabras más comunes en toda la Biblia es la palabra pecado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay más de 33 palabras para referirse a lo que es el pecado. De modo que yo diría, no escondamos lo que Dios no esconde. Tenemos que confrontar a la gente. Acuérdense que no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que trae convicción de pecado, ¿sí? Pero nosotros tenemos que decirles, sabes que eres pecador y necesitas arrepentirte, necesitas aceptar a Cristo, y a lo mejor te interrumpa. A ver, ya, ¿qué debo de hacer porque entra una ansiedad? Bueno, ahorita les voy a decir lo que van a hacer. Pedro no solo acusó a esta audiencia de haber pecado, sino que los hizo cómplices de la crucifixión de Cristo. Y de ahí entra la acción del Espíritu. Ellos como que interrumpen a Pedro, como les dije, y dice, hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta se parece a la pregunta de aquel carcelero, ¿se acuerdan? En Filipo, cuando Pablo y Silas llegaron a Filipo y se encuentran con Lidia, los invita a su casa y eventualmente ellos siguen ministrando, predicando, y se arma un alboroto que ya hasta en ese momento Pablo estaba acostumbrado, porque siempre ocurría esto, donde quiera que él iba, causaba un alboroto, y bueno, ellos terminan en la cárcel, ¿sí? Y en medio de la noche ocurre un terremoto, el carcelero está listo para clavarse la espada y suicidarse, porque piensan que todos los que estaban en la cárcel, todos los presos habían escapado por el terremoto, y porque eso también mandaba la guardia romana, que sobre ellos recaía, sobre los carceleros, sobre los que estaban ahí en custodia, caía la responsabilidad, y si alguien se escapaba, con su vida lo pagaba. Y justo cuando él está a punto de clavarse la espada, Pablo le dice, oye, aquí estamos todos, no te hagas daño.
El carcelero inmediatamente le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa es la misma pregunta que este otro grupo con Pedro le hace: hermanos, ¿qué haremos? Obviamente para ser salvos. Una de las cosas que la llenura del Espíritu Santo hace, de que toma al predicador, y en este caso tomó a Pedro y lo vuelve osado a él. Pedro se sintió confiado en la palabra que había predicado, iba a predicar, pero sin la llenura del Espíritu Santo, ese espíritu, los líderes de la iglesia primitiva jamás hubiesen podido hacerlo, hermanos. Lo que ellos hicieron fue el cumplimiento de la gran comisión. Acuérdense que era predicar la palabra. Fuera en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Dice un comentarista que precisamente el Espíritu capacitó a un antiguo pescador para que hablara valientemente incluso ante la Corte Suprema. Ese es otro Pedro, ya no es el Pedro anterior, sino ahora es un Pedro nuevo, ante su predicación, y él empieza a ver los resultados. Yo creo que nosotros tenemos que prestar atención a estas cosas, hermanos, porque la fe que nosotros seguimos es una fe sobrenatural, que viene de Dios, completamente sobrenatural, con una palabra sobrenatural, que tiene también un poder sobrenatural, y tenemos que confiar en ella, en lo que es capaz de hacer. Temer, decía Pedro, temer antes a Dios que a los hombres, y eso hizo él. Y esa es la respuesta ante la pregunta: ¿qué haremos, hermanos? Segundo punto que quiero abordar o traer a esta plática: aquí hay una condición para el perdón de pecados. Y precisamente en el versículo 38, Pedro lo empieza a mostrar a ellos. Y les dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la palabra arrepentimiento como primer punto de aquí, o subpunto, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos. La condición para el perdón de pecados es eso, hermanos: arrepentíos, que yo pueda arrepentirme de los pecados que yo he cometido. Pero Pedro llama a esta gente a arrepentirse de lo que hicieron con Cristo en la cruz y de no haber aceptado a Cristo como Señor, el Mesías, en ese momento, cuando andaba por Galilea, por Samaria, por todos los lugares que anduvo el Señor Jesucristo, para luego Pedro, cuando les empieza a decir esto, les empieza como que a iluminar sus mentes de aquello que estaban en esa ocasión, y ellos pudieran entender todas las cosas que Pedro les iba a comunicar. Pero escucha cuando esta gente dice: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, sin titubear, dice: arrepentíos. ¿Y de dónde aprendió Pedro a predicar de esa manera? Porque él no fue a ningún seminario, a ningún instituto, ¿sí? Él aprendió de dos personajes anteriores a él. En este caso fue Juan el Bautista y de Cristo. Y vamos a ver cuando él oyó a esta gente hablar de esa manera. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, en este caso está mencionando a Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, que les dijo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que aprendió Pedro. Y después vamos a ver en Mateo capítulo 11, versículo 20 y 21, ahora mencionando a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de que aprendió esta forma de predicar. Mateo capítulo 11, versículo 20 y 21. Dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea que si ellos hubieran recibido lo que actualmente estaban recibiendo, ¿no? Entonces ellos se hubieran arrepentido y les invita a arrepentirse. ¿Y de dónde aprendió Pedro a predicar de esa manera? De sus dos maestros anteriores, ¿no? Diciendo también en Marcos 1:15, Lucas 5:32, donde les habla que se tienen que arrepentir, que les llama a arrepentirse, que es necesario arrepentirse. Y eso no es un lenguaje, hermanos, como podía yo mencionarlo, como que muy diplomático, ¿no? En vez de hablarme bonito, me llama: arrepiéntete, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Decía Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, nosotros no hacemos nada con decirle a alguien, a la gente, que tienen un dolor de cabeza, fruto de un tumor cerebral, que él tiene una migraña y lo que necesita es un medicamento. Esa es la acción más inicua que nosotros pudiéramos cometer. Nosotros de manera tenemos que decirle: tú eres un pecador y estás en una necesidad de arrepentimiento. Es revelar una verdad que todavía no conoce esa persona, o conoce pero no acepta. Es decir, tú tienes un cáncer que te está consumiendo y hay un cirujano en los cielos que quiere sanarte, pero tienes que arrepentirte, tienes que venir a los pies de Cristo, eres culpable, eres pecador y tienes que arrepentirte. Y eso es lo que significa arrepentirse de una manera ilustrada, ¿sí? Ahora, les quiero hablar sobre esta palabra arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento no implica llorar. La gente puede llorar sin arrepentirse, ¿sabía usted eso? Lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Tampoco esta palabra implica tener vergüenza, porque mucha gente puede tener vergüenza sin arrepentirse. Tampoco no implica un cambio de conducta, porque aunque debe de resultar ciertamente un cambio de conducta, pero eso no es lo que implica, porque mucha gente que ni siquiera es cristiana puede cambiar y cambia a lo largo de los años conductualmente. No estamos hablando de eso. Ahora les voy a comentar sobre el arrepentimiento, que es en realidad. En el hebreo hay una palabra que implica, en primer lugar, un cambio de dirección, como de dar vuelta, ¿sí? Yo iba hacia una dirección y cambio y decido y dar vuelta, ¿sí? En el contexto de lo que estamos leyendo, cuando Pedro les dice arrepentíos, lo que le está diciendo es: ustedes iban por este camino en el mundo, den la vuelta y caminen hacia la cruz. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Tienes que cambiar de dirección. Tú ibas para allá, hacia el mundo, tú ibas dirección al mundo, incluso tú ibas dirección al infierno, pero cambia, da vuelta, regresa y vente a la cruz, donde tendrás vida eterna, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece esta palabra arrepentimiento como 1053 veces, según leí por ahí. Eso es importante para Dios, hermanos, y debe de ser importante para nosotros cuando prediquemos la palabra, siempre traerlos al arrepentimiento. Esta misma palabra en el Nuevo Testamento, arrepentíos, es la palabra metaneo, metoneo, que implica un cambio de mente, ¿sí? Como cambiar la mente, cambiar tu pensamiento, de manera que lo que les dice Pedro a ellos: ustedes tenían una mente
una idea acerca de Cristo y ahora ustedes necesitan cambiar su idea, cambiar su mente. Si antes pensaban que Cristo no tenía ningún valor, ahora tú tienes que entender que Cristo es el Señor, el Kyrios, el Maestro, el Amo, el Dueño, que Jesús es Señor y Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué implica todo eso? Que tú vas a tener una nueva forma de ver toda la vida. Comencemos con la persona de Jesús. Tú cambias de dirección de caminar, tú caminas, tú cambias tu forma de pensar y eso da como resultado un cambio de estilo de vida de una manera natural. Es que tú necesitas o deseas un cambio, no es de una forma forzada, es como aquel que le dicen, tienes que hacer esto. Bueno, pues que yo estoy acostumbrado a hacer eso. No. Él mismo te dice, ¿cómo lo puedo hacer? Porque yo lo hacía eso, pero creo que hay otra manera de hacer estas cosas. Bueno, es un cambio, es un deseo de una manera natural, no de una manera forzada. Tú estás cambiando porque mira las cosas de una forma distinta, porque tienes al Espíritu dentro de ti. En cuanto tú tomas la decisión de seguir a Cristo, tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia, tu forma de caminar cambia, ¿sí? Porque es importante, porque es una evidencia, es una respuesta a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Amén. La tercera enseñanza que habíamos hablado, que el sermón de Pedro también muestra que hay una sola autoridad para el perdón de pecados. Y esa autoridad no es aceptada a menos que el Espíritu de Dios te dé una nueva forma de pensar, hermanos. Y eso vemos la importancia del ministerio precisamente del Espíritu de Dios que viene y te hace pensar de diferente, ¿no? Te da una autoridad para ese perdón de pecados. En el versículo 38, que ya lo leímos, decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Sí? Llama a ser bautizados y eso hace que algunos piensen que Pedro precisamente como que estaba proclamando que voy a ser perdonado de pecados, yo tendría que arrepentirme, bautizarme y después nacemos de nuevo. Pero si yo tuviera solamente ese texto que estoy mencionando, pudiéramos quizás a lo mejor concluir de esa manera que así va a ser la operación. A la luz de todo el Nuevo Testamento, enseña que es claro que yo necesito bautizarme, ciertamente, para el perdón de pecados, pero yo necesito bautizarme para mi vida de obediencia, hermanos. No es porque el bautismo me salve, sino el bautismo es para mi vida de obediencia. Eso va a implicar precisamente que yo vivo en obediencia a Dios cuando yo me bautizo. Lo que me permite es entrar al reino de los cielos, lo que me permite que me dé la salvación es el arrepentimiento de mis pecados, que yo llego a Cristo por medio del sacrificio de Cristo. Su sangre ha sido derramada para limpieza de mis pecados. Yo acepto el señorío de Cristo, le entrego mi vida a Él y eso es lo que me da salvación. No me da salvación el bautismo. El bautismo, ya lo vuelvo a decir, es para mi vida de obediencia, ¿sí? Ahora, en el contexto de la iglesia primitiva, dejen comentarles esto, probablemente esto es como lo entendemos, o yo lo entiendo así. La razón para lo que esas dos palabras están juntas, arrepentíos y bautizaos, para el perdón de pecados, es porque quiero entenderlo así, que la iglesia primitiva era prácticamente inconcebible que tú dijeras que eras cristiano y no estabas bautizado. O sea, era como que, es como cuando tú vas a un restaurante, ¿no? Estás esperando allí a que entren, a que te den la recepción, y ya que entras, llegas a la mesa, te llevan a la mesa, te dirigen a la mesa y te dicen, mire, tenemos esto a la carta, tenemos esto del día, ¿qué le podemos ofrecer?
es algo continuo. Para el contexto de la iglesia primitiva, eso era arrepentidos y bautizados. Era inconcebible para ellos que un cristiano que se dijera, soy cristiano, no estuviera bautizado. La iglesia no podía concebir como que un discípulo de Cristo que llegó a creer vive en franca desobediencia al señorío de Cristo. ¿Y qué es la obediencia, hermanos? Bautizarse. Es solamente, es mi vida de obediencia. Entonces ellos no podían decir, soy cristiano, y decir, oye, y ya llevo 3 años de cristiano y no me he bautizado. ¿Cómo? Es como que alguien que está en la mesa, ya lleva 3 horas y no la han atendido, no le han traído su platillo. ¿Cómo? A ver, no. Traigan el platillo que el Señor ha elegido o que va a elegir pero rápido, ¿no? Bueno, así era para ellos en el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva. No era inconcebible para ellos que a alguien que había dicho yo soy cristiana o cristiano viviera en una desobediencia al señorío de Cristo. Que el que ha confesado la persona de Jesucristo como su Señor y Salvador, que dijo que fuera a todo el mundo y a ser discípulos y fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no fueran en ese momento ya bautizados. Que esa persona diga, yo recibo a Cristo como Señor, pero como que rechazo la enseñanza del Señor. Para ellos era visto de esa manera. La iglesia primitiva entendió que esas dos cosas iban de la mano. Ya aceptaste a Cristo, ya recibiste a Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, inmediatamente tienes que bautizarte. Te arrepientes, recibes la salvación y en el momento apropiado tú te bautizas y entonces le das testimonio a la comunidad cristiana que tú no tienes vergüenza de identificarte públicamente con Cristo, porque tú ya te identificaste anteriormente que tú estabas en el mundo y que ese mundo quedó atrás, ahora lo haces públicamente ante la iglesia y le dices, yo estoy identificado con Cristo a través del bautismo. Ser bautizado en el nombre de Cristo, como lo dijo aquí Pedro, y todos en el versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, implica por un lado que realmente el perdón de pecados que recibes es basado en la obra de Cristo, hermanos. Sí, es basado en la obra de Cristo, en la obra de la redención de Cristo. Y por otro lado, implica que yo he decidido públicamente identificarme con ese nombre, ¿no? Y no con el mundo anterior que yo estaba viviendo y que ahora yo me identifico. Bueno, antes me identificaba con el mundo y ahora me identifico con Cristo. Algunos han dicho, y que ustedes saben, los de Solo Jesús, ¿no? Es esta secta que nada más habla que se bauticen en el nombre de Jesús, basado en esto que está diciendo Pedro. Pero hay un texto en Mateo 28 donde dice, bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas dos cosas no están en contradicción. Cristo sería en primer lugar en admitir Cristo. Fíjense cómo lo estoy poniendo como Cristo, porque Pedro está diciendo bautices en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Pero Cristo, yo creo que es el primero en admitir que la obra de redención es trinitaria, no es nada más de él. Ese Dios trino está involucrado en todo, en el principio a fin, y no hay nada en que él no esté involucrado. Él no puede ser dividido, esta Trinidad. Pero la Trinidad también entiende de quién de ellos fue a la cruz, quién vivió por nosotros, quién murió por nosotros, quién resucitó por nosotros, y ese fue Jesucristo. O sea, no hay división. Los bautizan en el nombre de Jesús por lo que Jesús hizo, pero también los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque están involucrada la Trinidad en la obra de redención. El Padre
te elige en la eternidad pasada, o sea, desde antes de la fundación del mundo, está claro que esta palabra, el Hijo te justifica en la cruz, muere en la cruz, es clavado en la cruz, resucita al tercer día, está ascendido a los cielos, el Espíritu Santo te da vida eterna. Si uno de ellos faltara, no tendríamos salvación nosotros. Por eso es que está involucrada la Trinidad aquí, ¿no? Dice que el texto tiene o nos muestra que hay una autoridad para el perdón de pecados y que esa autoridad es en el nombre de Jesús. Dios Padre le dio, ¿por qué? ¿Por qué mencionamos esto? Porque Dios Padre le dio la autoridad, acuérdense, en el cielo y en la tierra. Y Él es el juez. Hay una autoridad para el perdón de pecados que está revelada en ese texto y que nos acepta, diríamos, a menos que por el Espíritu Santo nos abran los ojos de nuestro entendimiento y te dé una nueva forma de pensar. Por eso es que dice, ¿cuál es la autoridad para perdón de pecados? Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa autoridad se la dio Dios Padre se la dio a Jesucristo. Le dijo, Hijo, siéntate a mi diestra y te doy todo poder sobre toda potestad, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en todos lugares, en los principados, en los potestades. ¿Se acuerdan de todo eso? Que le dio esa autoridad. Bueno, esa autoridad se la dio también para la remisión de pecados. Por eso hay un canto que dice que la salvación es del Señor. No es tuya la salvación, no es mía la salvación, no depende de mis palabras, no depende de mis acciones, depende de la acción sobrenatural del Espíritu de Dios la salvación. Por eso dice que la salvación es del Señor. Cuarto punto, quiero que veamos que la promesa para aquellos que se arrepienten y que nacen de agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces, en el versículo 38, ahí mismo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No nos dice que recibiremos los dones, aunque eso es cierto, ¿no? Pero no en este caso Pedro lo está comunicando en este pasaje. Pedro dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el arrepentimiento, recuerda que Juan el Bautista estaba bautizando a gente para el perdón de pecados, acuérdense. Y Juan dice que después de él vendría uno superior a él, a quien él no sería digno ni siquiera de desatar las sandalias. Y dice, y él bautizará con fuego. ¿Quién era ese? El Espíritu Santo. Él bautizará con fuego, como ya lo vimos, y con el Espíritu Santo. O sea, él va a empezar a hacer, estaba hablando del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, y después estaba hablando del Espíritu Santo. De manera que esta promesa se cumple en el Pentecostés, cuando dice Pedro, cuando empieza a hablar de así, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa se cumple y la gente se bautiza. Anteriormente no tuvo esta promesa los que se bautizaron con Juan, no tuvieron esta promesa. Por eso es que Juan lo profetiza de esa manera, que alguien después de él vendría que los bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu es la promesa hecha por el Padre, que nosotros recibimos como fruto de arrepentimiento, y quien va a comenzar a operar desde adentro, ¿sí? Todos y cada uno de los cambios que nosotros queremos a través del Espíritu Santo, vamos a cambiarlos, porque no es por nuestras propias fuerzas. Muchos nos han dicho, yo he orado, yo le he pedido y nada ocurre. Y yo diría que hay múltiples factores, pero con más frecuencia hemos estado tratando de causar los cambios en la carne, hermanos. Y eso no es, y vamos a tener problemas nosotros, porque es como, ahorita estamos comenzando el año, y que usted diga, yo voy a empezar a leer la Biblia, ¿no? Voy a comenzar a leer toda la Biblia. Y sí, la empieza a leer,
pero ya dos semanas, 3 semanas, y ya empieza a menguar. ¿Por qué? Porque eso lo produjo ¿quién? La carne. Yo quiero. Pero esto viene del Espíritu Santo, que te trae convicción y te dice, ya tienes que leer la palabra. Y tú dices, ok, sí, está bien, voy a leer la palabra. Y no pones por delante, ay, es que tengo un familiar aquí y no puedo leer la Biblia. Es que me llegó visitas y ya no pude leer la Biblia. Es que se me presentó esto, ya no pude leer la Biblia. No, eso se va a esfumar el día de mañana cuando lo hagamos en la carne. Porque la carne se debilita, tropieza, está carente. El Espíritu Santo es el que te da energía, que te da fuerzas, que te da ánimo para leer la palabra. ¿Quién de nosotros puede decir, a partir de mañana voy a amar la palabra? Sí lo podemos decir, pero eso no va a ocurrir, hermanos. Porque la carne no tiene ese poder. Usted no puede decir, a partir de mañana voy a amar a Dios mucho más de lo que ya le venía amando. Usted le puede decir todo eso, pero no va a ocurrir a menos que venga del Espíritu Santo y te diga, yo voy a orar más, voy a buscar más de Dios, que venga del Espíritu de Dios. Y entonces créeme que cada día vas a ir, como dice la Biblia, de gloria en gloria hasta que el día está perfecto como la luz de la aurora, ¿sí? ¿Qué es en realidad lo que confesamos cuando nosotros buscamos de Dios? Confesamos nuestras faltas, nos arrepentimos y le decimos, Dios, yo no tengo la capacidad para crear este cambio en mi vida. Señor, yo quiero leer tu palabra, pero ayúdame a pagar el precio cada día para que se haga lo que tú has dispuesto en mi corazón y no lo que mi carne esté queriendo hacer, sino que tú has dispuesto en mi corazón esto. Ayúdame para que este cambio sea una realidad. Entonces, yo creo que sometidos al señorío de Cristo, hermanos, que ya confesamos nuestros pecados para que Él haga lo que tú y yo no podemos hacer. Ahora, cuando hagas eso, tú tienes que entender que no puedes decir eso con tu sola boca. Hay que hacerlo también con los pies. O sea, Señor, yo quiero orar, pero seguimos acostados, ¿no? Señor, yo quiero leer la Biblia, pero seguimos con los ojos cerrados. No, pues tenemos que decirlo, pero también tenemos que actuar, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo, hermanos? Sea cual sea. Entonces, cuando salgo de mi cuarto de oración y tengo la primera circunstancia que Dios quiere usar para darme o para crear en mí eso que yo estoy pidiendo, desde paciencia, amor incondicional, yo comienzo, imagínense que Dios empieza a obrar y a la medida que yo me enfrento a circunstancias, pues yo comienzo a quejarme. Entonces Dios no está actuando en mi vida, o no dejo que Dios actúe en mi vida. Y Dios te dice entonces, ¿quieres pagar el precio o no lo quieres pagar? El Espíritu Santo es el agente de santificación, como aquí decíamos, y recibiréis el don del Espíritu. Es el agente de santificación. Si tú no caminas en el Espíritu, no puedes santificarte, hermano, porque el Espíritu Santo se nos dio como fruto de la salvación obtenida y para santificación después de la salvación, hermanos. La palabra es el instrumento, esta palabra es el instrumento de la santificación. El Espíritu es el agente de la santificación. Es como el martillo y el albañil o el carpintero, ¿no? La palabra, el martillo, diríamos, es el instrumento, pero el agente de ejecutar ese martillo precisamente es el albañil o el carpintero. En este caso, el Espíritu es el agente de la salvación, de la santificación, es el agente, ¿sí? Entonces, eso debemos nosotros entender. El Espíritu Santo viene y te da vida eterna. El Espíritu Santo viene y nos ilumina el texto que estamos leyendo, que es la palabra, y viene y nos ilumina y nos da discernimiento, nos da la capacidad. Entonces el Espíritu de Dios, en este caso lo que estaba diciendo Pedro, es la promesa que había hecho el Padre.
para aquellos que se arrepienten, es quien da convicción de pecado, me convence, porque te dice, mira, eso solamente estuvo por fuera, eso es lo pecaminoso de arrepentirte, pero ahora déjame ver la condición interior, y es cuando tú lees la palabra y la palabra misma te hace revelar tus pecados, todo lo que te condenaba, y entonces entras en un arrepentimiento continuo con Dios. La única razón por la que esta gente decía, hermanos, ¿qué haremos? Precisamente es porque el Espíritu de Dios les abrió los ojos y les dejó ver su condición cómo estaba. Al ver esa gente frente a ellos, la condición como estaba de maldad, que le pertenecían precisamente anteriormente al mundo, ahora esta gente se da cuenta que realmente es pecadora y que ellos mismos fueron partícipes de la crucifixión de Cristo. Y entonces ellos experimentan una ansiedad y dolor y deseo de volverse que es producido por el Espíritu Santo. Y entonces les comienza a convencer su necesidad de Cristo, y por eso dicen, hermanos, ¿qué haremos? Tú puedes decir, yo necesito a Cristo como todos los días, pero si tú no caminas el día completo de la mano de Cristo, entonces no dependes de Cristo, dependes de tu esfuerzo. Señor, ayúdame en mi trabajo porque pues tengo que sacar adelante a mi familia. Sí, pero si estás durmiendo, pues ¿cómo te va a sacar de allí? ¿No? Sí, Señor, ayúdame a obtener más clientes. Sí, pero si tú no buscas y no haces unas llamadas, entonces ¿cómo vas a buscar más clientes? Señor, que más clientes vengan a mi negocio y demás cosas, o que yo pueda obtener gracia ante la gente, pero si ven que tú eres, que nosotros somos unos flojos, ¿cómo vamos a obtener gracia? ¿Sí me entienden todo esto? Tu devocional de media hora, hermanos, precisamente, digo, por decir un tiempo, es el que depende de Cristo, pero ese no es el llamado. El llamado es que vivas en Cristo. ¿Sí me entiendes a esto? O sea, yo oro y estoy con Cristo media hora, pero 23 horas y media, ¿cómo voy a vivir yo? ¿En mi carne o voy a vivir en Cristo? Es muy diferente. El Espíritu es quien nos hace mansos y humildes. Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Cristo me dejó el modelo, me dejó el agente para que me haga manso y humilde, que es el Espíritu Santo. Pero si yo no dispongo mi corazón para ser manso y humilde, entonces así tengamos todos los instrumentos, ¿no? Y nosotros cuando veamos a personas, tiene todos los libros, tiene la gran biblioteca, tiene todo, ¿y por qué no se pone a estudiar? Bueno, es así, no queremos. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. ¿Te imaginas que diga aquí, y recibiréis el don del Espíritu? O sea, el regalo, el don, el regalo. Dios me ha dado un gran regalo de la tercera persona de la Trinidad para que Él me ayude a crear en mí absolutamente todo lo que yo no puedo en mi carne. ¿No es extraordinario, hermanos, que veamos que Dios nos ha dado un regalo? Claro que sí. Así es que nosotros tenemos que entender que ese don, ese regalo que es el Espíritu Santo, nos va a ayudar las 24/7, ¿no? Que decimos así, 24/7. En quinto lugar, Pedro hace una exhortación para los que permanecen en incredulidad. Una incredulidad que solo el Espíritu es capaz, hermanos, de remover. Por más que tú le digas a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares, a tus compañeros, por más que tú le digas, ¿sabes qué? Sal de tu incredulidad, busca de Dios, acepta a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Por más que tú le hagas, no pasa nada. Esa incredulidad, solo el Espíritu de Dios es capaz de removerla. Versículo 40.
Dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Usted piensa que esta generación es corrupta, hermanos? ¿En la que estamos viviendo? Sí, y la pasada también, y la que viene también. Bueno, la palabra de Dios habla de esta generación, no se está refiriendo a ese tiempo. Está hablando de la humanidad que está perversa. Después de Génesis 3, cuando el hombre cayó ante el pecado, desde esa generación para acá, es lo que está hablando el apóstol Pedro, ¿no? Y con muchas palabras les exhortaba diciéndose, sed salvos de esta perversa generación, ¿sí? Escucha a Pedro cómo les llama perversa. Ahora escucha cómo Jesús les llama en Mateo 12, versículo 39. Mateo 12, 39. Si Pedro les llama a esta generación perversa, ahora Jesús les dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿cómo ahora le está llamando Jesús? Generación perversa y adúltera, mala y adúltera. Eso fue a un grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús, que querían que hiciera señales, y Jesús les dice, tú eres una generación perversa, tú eres una generación mala y adúltera, que demanda señal, pero no se te dará señal. ¿A poco no ves tú eso un poco fuera de la diplomacia, como Jesús les hablaba? Y Pablo les escribe a los filipenses y les dice que esta generación es torcida y perversa, ¿sí? De manera que cuando tú ves en las noticias, cuando nosotros vemos en las noticias que hablan de tanta corrupción, de tanta violencia, de cuántas muertes el día de hoy y seguirá, es que tú entiendes que esa es la generación en los que a los hijos de Dios nos ha tocado vivir todo este tiempo. Por eso Jesús dijo, ¿a poco Jesucristo no sabía que venían más tiempos y corruptos, perversos, malos y demás? Y aún Jesucristo hizo una oración al Padre y dijo, Padre, quiero que los guardes, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nos tocó vivir en esta generación, nos tocó vivir en este tiempo de esa forma. Y en medio de esa generación que a nosotros nos ha llamado Jesucristo, no solamente a vivir, sino también a brillar como luminares, hermanos. Acuérdense que mientras más densa la oscuridad, mayor es el brillo de la luz. Así es que los primeros discípulos del primer siglo, ellos entendieron cuál era su función. Ellos no se amedrentaron por la oscuridad de su generación perversa y adúltera. Lo que ellos hicieron fue confiar en Dios, fue poner su mirada en Jesucristo. Ellos no estaban pensando o no pudieron confiar en metodologías y cosas del hombre, ¿sí? Otra vez vuelvo a decir que ya he citado Michael Green, ahora en otro libro, Evangelismo en la Iglesia Primitiva, dice que estos primeros cristianos no tuvieron una estrategia impresionante, sino que lo que fue lo impresionante para ellos fue su convicción, su pasión, su determinación para actuar como embajadores de Cristo, hermanos. Y eso fue impresionante. Michael Green lo describe de esa manera, lo trae a colación, y ellos no tenían una metodología, programas de discipulado, pero lo que sí fue impresionante para ellos en el primer siglo fue su pasión, su determinación, su convicción a servir como lo que Dios les había encomendado, a ser embajadores en medio de un mundo completamente rebelde, incrédulo, torcido y perverso. Y nosotros hoy en día
no queremos predicar, no queremos actuar, no queremos ni decirle a nuestros hijos porque se vayan a ofender, no queremos confrontarlos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y aquí están mis hijos, y yo siempre les digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando están así, ¿no? Yo siempre los remito a la palabra de Dios. Cuando la iglesia se desvió, hermanos, después del primer siglo, la iglesia perdió la profundidad de la sabiduría de Dios y comenzó a llenarse, diríamos, de mensajes diluidos del hombre, que no es suficiente para llenar el vacío espiritual del hombre. Y por tanto, el cristiano es expuesto a esa predicación que lo deja con hambre, hermanos. Se hace vulnerable a las ofertas del mundo cuando tú no confrontas al pecado. Cuando tú no confrontas al pecado, hermanos, se hace vulnerable. Es como cuando nos vacunan de pequeños, ¿no? Que la polio, que no sé qué tantas vacunas necesitamos de pequeños, ¿no? El niño no está sometido a que él pueda decir si me vacuno o no me vacuno. El niño se tiene que llevar a vacunar, ¿no? Y se le vacuna con todas las, llevas la tarjeta de vacunación y debes de completar todas las vacunas, ¿no? Si ese niño no fuera vacunado, precisamente ese niño va a estar expuesto, va a ser vulnerable a todas las enfermedades posibles. Así es que nosotros, ¿el niño va a llorar cuando se le vacune? Sí, va a llorar, ¿no? Va a llorar. Incluso a nosotros, hoy en día, ¿sabes qué? Tienes que operarte, ¿sabes qué? Tienes que hacer, tomar estas vacunas y poner, ay, pero me duelen mucho. Sí, te van a doler en el momento, pero ¿qué crees? Que van a crear anticuerpos, van a crear fuerzas, no sé, muchas cosas, ¿no? La verdadera iglesia, hermanos, se preocupaba por predicar la palabra y no por un crecimiento o un progreso en la iglesia, sino por predicar la palabra. De hecho, era tanta su pasión que le daba la bienvenida a las dificultades, a las pruebas, a las persecuciones. Acuérdense que vendían sus propiedades y se iban a otra, pero Dios estaba orquestando toda esta situación para que ellos salieran y llevaran la gran comisión de predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ellos decían, bienvenida persecución, bienvenida prueba, porque eso es lo que me va a llevar a irme a predicar la palabra a otros lugares. No creo que esa sea la manera como nosotros hoy pensamos, hermanos. Hoy nos llega una prueba y lo primero es que nos quejamos. Lo primero es que nos ponemos a llorar. Lo primero es que decimos, ¿dónde pequé? Porque revélame en qué pequé. Si te llega algo mal, si te llega una enfermedad, si te llega una tribulación y todos la chocamos a eso. Ellos no. Tenían tanta pasión, tanta convicción, tanto entrega, tanto en su pensamiento primario de decir, Dios nos dijo, o Jesucristo nos dio el gran mandamiento de llevar su palabra, predicar su palabra. Y el apóstol Pablo ahora dice, me gloriaré en las tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces precisamente soy fuerte. El apóstol Pablo dijo que el que quería conocer el poder de la resurrección, pero que también quería conocer o ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, hermanos. Y hoy por hoy no nos gusta sufrir, no nos gusta sufrir. Filipenses 1:29 dice que se nos ha concedido no solamente el creer en Cristo, sino también el sufrir por Cristo. Se nos ha concedido. Fíjense, no es algo que tú estás buscando, sino tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano. ¿Qué crees? Te trajeron una tarjeta y esa tarjeta no es que tú la hayas pedido, sino es porque ya viene en el paquete de creer en Cristo. Se te ha concedido creer, pero también sufrir por Él. Entonces, ¿por qué lloramos cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen las tempestades? ¿Por qué lloramos? Lamentablemente la iglesia se ha dejado corromper por esta generación perversa, adúltera, como ya lo dijimos, torcida, ¿sí? Y eso ha perdido muchas veces
su centralidad en la palabra, ha perdido su dependencia en la palabra. Yo he conocido gente que vive en escasez, pero es muy feliz. Yo he conocido mucha gente que vive en circunstancias no muy aceptables, pero ¿qué creen, hermanos? Ahora sí, como decían, ¿no? Así nos tocó vivir y así estamos contentos. Así le damos gloria a Dios. Ustedes han visto videos donde en África están cantando en el campo sin instrumentos, pero tú los ves con una devoción, con una pasión. Y hoy por hoy queremos tener los mejores asientos, queremos tener los mejores escenarios, queremos tener los mejores auditorios, con el mejor sonido, con los mejores, no sé, equipos tecnológicos para poder sentirnos bien. La iglesia no quiere ser especial, hermanos. No quiere ser distinta al mundo. Hay un deseo vehemente en muchas iglesias de no hacer esto tan diferente para que el que venga no se sienta incómodo a la situación, ¿no? O sea, escucha lo que Jesús nos advirtió en San Juan capítulo 15, versículo 19. San Juan 15, 19. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ¿sí? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo te odia, hermanos, cuando practicas tu fe cristiana, eso nos advirtió nuestro Señor Jesucristo, se nos predijo. Es como va a suceder. ¿Por qué? Porque ya no eres del mundo y el mundo te va a aborrecer. John Piper dice, estamos tan esclavizados a los placeres de este mundo, de manera que con nuestra forma de hablar acerca de la gloria de Dios, amamos la televisión, amamos los celulares, amamos la comida, amamos el dormir, amamos el sexo, amamos el dinero, el elogio de los hombres, al igual que el resto del mundo. Si es así, decía John Piper, arrepintámonos y fijemos nuestros rostros hacia la palabra de Dios en oración. Pedro llama a esta audiencia, a las que le está diciendo, a las que dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Llama a esta audiencia a ser salvos de la generación. Versículo 40, que es lo que ya estábamos leyendo. Y entonces, cuando nosotros entendemos esta situación y la manera de ser salvos de esta generación perversa del cual menciona el apóstol Pedro, cuando habla sobre esta situación, precisamente nos lleva, ¿sí? También es arrepintiéndonos de nuestros pecados en el nombre de Jesús, así como somos salvos de esa generación perversa. Lo que Pedro está insinuando con este versículo 40, precisamente es una frase, es que si tú quedas permaneciendo a la generación perversa, te expones al juicio de Dios, a un juicio que va a venir, que es venidero, de manera que en el último sentido, cuando tú le dices a alguien, sed salvo, tú lo que le estás diciendo precisamente es, sé salvo de Dios, sé salvo de su ira, que vendrá por los que no han sido perdonados, por los que no se han arrepentido, vendrá de esa ira. La manera como yo soy salvo no es corriendo de Satanás, es corriendo hacia Dios, hermanos, para evitar la ira de Dios sobre mi vida, porque Él es quien realmente tiene el juicio venidero. Y Pedro dice entonces, sed salvos, cosa que ya hemos explicado en otras enseñanzas, ¿sí? Así es que también el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en su segunda carta y les dice que deben de ser de otra manera, deben de tener el temor de Dios, ¿sí?
en otra traducción también a los segunda de Corintios también dice que debemos de temer el terror del Señor, conociendo que ese juicio del Señor vendrá, que va a ser venidero, vendrá, y tratamos de persuadir a los hombres de su necesidad de salvación, hermanos. Y es lo que nosotros queremos hacer, ser persuadidos para poder ser salvos de esta generación perversa, corrupta, torcida. Y es lo que estamos haciendo. Y Pedro lo dice con muchas palabras. Trata de persuadirlos y los exhorta a que sean salvos de esta generación. Porque dice, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba. Esta gente fue contada como verdaderos creyentes, hermanos. Tenían ciertas características. Esta gente tenía nuevamente, en el arrepentimiento, que dijimos, cambiar de dirección, pero también cambiar de pensamiento. Tenían una forma nueva de pensar. Ellos tenían, a partir de ese momento, una perspectiva del mundo y de la vida totalmente diferente, ¿sí?, a lo que ellos estaban acostumbrados. Por eso dieron su vida por no negar a Jesús en su fe, y muchos de ellos fueron quemados, muchos de ellos fueron tirados a las fieras, al Coliseo romano, fueron muertos allí, fueron decapitados, fueron despeñados. Esta gente tuvo nuevos afectos, cosas que antes no les interesaba, ahora les atraían, cosas que antes les atraían, ahora ya no les atraían. Les desagradaba las cosas que antes les agradaban. Dejó de valorar cosas que antes valoraban. Comenzaron a valorar personas que antes no valoraban. La primera persona que valoraron antes de no valorar era Jesucristo. A esta gente no le preocupaba su salvación. A partir de ese momento le comenzó a preocupar precisamente su salvación, que prácticamente interrumpen a Pedro y le dicen, hermanos, ¿qué haremos? Por eso estas personas dejaron de preocuparse por cosas que antes le preocupaban, cosas del mundo, y empezaron a preocuparse por las cosas eternas. En último punto, y finalmente, quiero terminar, este texto habla de una cosecha, de una consecuencia de la predicación de Pedro, bajo la acción del Espíritu de Dios. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué sermón evangelístico más extraordinario, hermanos? 3,000 personas en ese día. Al mismo tiempo, ese número de personas recibieron salvación. El evangelismo verdadero, esto es lo que Pedro está comenzando a hacer. Está centrado en la persona de Jesús, en su obra redentora a favor de los hombres. Pedro predicó eso. El evangelismo verdadero procura explicar a la persona su necesidad de salvación, su condición de pecado y de condenación, pero también desafía al inconverso para renunciar a sí mismo y entregar su vida al Señor Jesucristo. Cristo nunca rebajó el costo que tiene por entrar a la vida cristiana. En la medida que traigo este mensaje ya a cierre, escucha las palabras de Cristo en Lucas 9, del 57 al 62, para que nosotros podamos entender por qué Pedro está predicando de esa manera. Y el Señor Jesucristo trae a colación cómo es que nosotros tenemos o el costo que tiene que tener la vida cristiana. Lucas 9, 57 al 62. Dice el Señor Jesucristo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. O sea, le dijo Jesús a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, habla de un costo ahí, ¿no?
Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Pedro aprendió a predicar de este maestro. Este maestro habló claro, el reino de los cielos tiene un costo, pero ¿sabes qué, hermano? Si no pagas el costo, pagarás uno mayor después. Si no pagas el costo de ser discípulo comprometido, obediente con Cristo, en esta vida vas a pagar otro costo mayor después. Si el costo que no pagas de entregar tu vida y que tú quedes en tu condición de incredulidad, ¿sí? Porque muchos, por ejemplo, muchos están conectados, muchos están añadidos a esto, muchos no se conectan, muchos no quieren, no vienen, ¿no? En la vida quieren una vida cristiana cómoda, quieren una vida cristiana a sus intereses, quieren una vida cristiana, cuando tenga necesidad, cuando tenga aflicción, ahora sí ya me pongo a orar, cuando tenga una necesidad fuerte, entonces ahora sí mando una petición. Pero mientras todo vaya bonanza, entonces no quieren aceptar, no quieren pagar el costo de todo esto. Y Dios dice, o sea, deja todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, algunos se conectan por conveniencia, por cuestión religiosa nada más. Y Dios no nos llama a eso, a tener vidas religiosas. Dios nos llama a tener vidas centradas en la palabra y en la persona del Señor Jesucristo. En la vida venidera tendrás un costo eterno mucho mayor. Lo que Cristo hizo es lo que Pedro hizo, lo que hace en este momento. Presenta las demandas claramente de la vida cristiana. La primera demanda que la vida cristiana Pedro hace es la necesidad del arrepentimiento. Arrepentíos y bautizados. Es la primera demanda, no es una sugerencia, es un imperativo del Señor, de Pedro, por medio del Espíritu Santo. Arrepiéntete que el reino de los cielos está cerca. Que Dios nos ayude, hermanos, a recobrar la verticalidad de la palabra de Dios. Que esta tarea tan vital que necesitamos nosotros sea una tarea de evangelizar, de ayudar a evangelizados en su proceso de santificación y de entender las verdades de la palabra, para que ellos puedan contribuir a evangelizar a otros de la manera apropiada, hermanos. Ese es el primer mensaje que leímos hoy, el mensaje, su primer mensaje apostólico. Vimos la primer cosecha apostólica. La próxima semana vamos a ver de lo que dije, que esta gente se convirtió, ya tiene una nueva forma de ver la vida, tiene una forma nueva de ver el mundo, tiene un nuevo pensamiento, que tiene nuevos afectos, que tiene nuevas preocupaciones y otras cosas que les preocupan y ahora ya no le preocupan a ellos. El texto de la próxima semana nos va a decir cómo vive esta gente, cómo experimenta esas cosas que yo acabo de decir. Pero después de esta enseñanza del próximo domingo, después habrá un segundo sermón apostólico de parte de Pedro y ahí tendremos nuevas enseñanzas, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.